Muy bien, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Por favor, acompáñenme a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, y nos corresponde hoy día considerar el versículo 14 de Éxodo capítulo 20. Hemos ya ido avanzando uno a uno por estos 10 mandamientos que son la base, ¿verdad?, la estructura moral y espiritual que nuestro Dios nos dejó para que el ser humano pudiera ser feliz y pudiera tener éxito en la vida. Hoy en día el éxito se mide de una manera diferente a lo que Dios de un principio estableció. Hoy en día el éxito muchas veces se mide en cuanto al dinero que uno pueda tener o a los momentos de alegría versus los momentos de tristeza que uno puede experimentar. Pero la palabra del Señor nos enseña que el verdadero éxito tiene que ver con el conformarse a la voluntad de Dios y seguirla. Y los 10 mandamientos son la base fundamental de lo que Dios quiere para nosotros, como sociedad, como individuos. Por lo tanto, es, ¿verdad?, la medida de nuestro éxito. En la medida que nosotros nos mantengamos en línea con la voluntad de Dios, vamos a experimentar lo que la misma palabra nos enseña acerca de ella, que su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta, como nos señala Romanos capítulo 12. Por lo tanto, acá tenemos, ¿verdad?, el esquema básico de lo que es ser feliz, de lo que es la vida exitosa, de lo que es realmente la vida plena. De tal forma de que ajustándonos, acomodándonos, transformando nuestras vidas a la voluntad expresada de Dios, vamos a poder disfrutar una vida plena. A eso se refería el Señor Jesucristo cuando nos habló de que nos iba a dar vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, una vida fresca, una vida limpia, una vida que realmente honra y glorifica al Señor y que es la expresión, ¿verdad?, de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 20, el versículo 14, nos dice en muy pocas palabras algo muy profundo. En tres palabras, ¿verdad? No cometerás adulterio. Sin duda, un tremendo desafío, sin duda una tremenda locución que Dios acá comparte con el pueblo, con su pueblo, y que hasta el día de hoy tiene una trascendencia y una importancia fundamental. No cometerás adulterio. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella es muy clara, porque ella es muy directa. No es difícil de entender tu palabra. En algunos casos es difícil de creer que vamos a poder ajustarnos a ella, pero con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida y con tu amor y misericordia podemos ir día a día conformándonos a la imagen de tu Hijo, día a día siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo, día a día experimentando y perfeccionando la santidad en el temor tuyo, día a día ir siendo acabados y perfeccionados en tu propósito y tu voluntad, porque un día comenzaste una obra en nosotros y la vas a perfeccionar hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso, Señor, te alabamos, porque no solo nos dejas el desafío, sino también las herramientas y tu palabra para ir ajustándonos a ese desafío que tú nos planteas. Cuando tú nos dices, sed santos porque yo soy santo, no nos dejas a la deriva, sino que nos muestras un camino claro, sencillo, en el que podemos ir transformándonos a tu propósito y a tu voluntad. Y es el caso, Señor, del tema tan específico que vamos a ver en esta mañana. Ayúdanos a poder comprender, pero más aún a poder asimilar este concepto en nuestro corazón y aplicarlo, ajustar nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento al tuyo, a tu propósito. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, claramente acá nosotros vemos en este mandamiento que Dios prohíbe el adulterio, y vamos a ver que este mandamiento también tiene un trasfondo en donde claramente Dios aborrece la fornicación o todo pecado sexual ilícito fuera del matrimonio.
La verdad es que Dios, en su propósito y en su plan para la humanidad, desde un principio estableció cómo nosotros íbamos a ser felices. Cuando Dios creó el universo, luego creó el mundo, luego creó al hombre, en un momento dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y luego Dios puso a su lado a la mujer, y ambos, dice la Escritura, llegaron a ser una sola carne. Y ahí se manifestó desde un principio el plan que Dios estableció y tiene para nuestras vidas. El hombre lamentablemente cayó en pecado, y en su caída se condenó su alma y condenó a la humanidad a la perdición. Cristo hizo el plan de redención, ¿verdad?, para poder rescatarnos de ese destino. Y en la medida que nosotros nos ajustemos y nos mantengamos dentro de la voluntad que Dios estableció, vamos a ser completos, vamos a ser plenos, vamos a ser felices. Porque así nos creó el diseñador, ¿verdad? Es como cuando tú compras un artefacto y ves en el manual de instrucción cómo debes hacer funcionar ese artefacto. De tal forma que si tú lo utilizas para otra cosa o de otra manera que no fue así formado, bueno, de esa misma manera te vas a dar cuenta, ¿verdad?, el error, y vas a cosechar también, ¿verdad?, la frustración de que ese artefacto no va a funcionar adecuadamente como Dios o como el que lo diseñó, el creador, ¿verdad?, lo estableció. Bueno, Dios nos creó para funcionar de una manera en sociedad. Él estableció, ¿verdad?, esta institución del matrimonio como la primera institución en este mundo. Antes incluso que el Estado, antes que la Iglesia, Dios ya estableció esta institución, la institución del matrimonio, ¿verdad? Esta institución trasciende los tiempos. Esta institución es la base de cualquier otra de las instituciones creadas por Dios, ¿verdad?, o establecidas por Dios para el bien humano. De tal forma que el matrimonio es la base para un buen Estado, y el matrimonio también es la base para una buena iglesia. De tal forma que esta institución es parte del plan, ¿no es cierto?, maravilloso, hermoso, benéfico que Dios tiene para con la humanidad. Dios prohíbe el adulterio, y vamos a ver claramente que Dios aborrece la fornicación. En primer lugar, número 1, para aquellos que están tomando apuntes, vamos a decir que Dios honra la fidelidad matrimonial. Dios honra la fidelidad matrimonial. Ya hemos aprendido que detrás de cada mandamiento negativo, y reitero, negativo en el sentido de que comienza con un no, no hagas esto otro, no hurtes, ¿verdad? No digas falso testimonio, no matarás. Bueno, aquí tenemos no cometerás adulterio. Dios quiere librarnos del error de alejarnos de su voluntad. Entonces Dios lo expresó en términos muy claros y muy contundentes. Y aquí claramente lo establece: no cometerás adulterio. Por lo tanto, vemos que detrás de cada mandamiento negativo hay un principio positivo que Dios quiere enfatizar, que Dios quiere establecer, que en este caso es la fidelidad matrimonial. Cuando Dios dice no cometerás adulterio, está honrando la fidelidad matrimonial. Dios no quiere que la fidelidad matrimonial se rompa, se destruya o se manche con cualquier tipo de pecado sexual fuera del matrimonio, con la fornicación, con el adulterio u otro tipo de pecado, ¿verdad?, que deshonra esta institución tan linda y tan bella que Dios creó. Mateo capítulo 5, vamos a ver varios versículos esta mañana. Mateo capítulo 5, versículo 27 en adelante, leemos lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30, en el contexto del Sermón del Monte, dice: oísteis que fue dicho. Esto es citando, ¿verdad?, al Antiguo Testamento, específicamente a los 10 mandamientos. Oísteis que fue dicho. Estas son palabras de Jesucristo: no cometerás adulterio. Pero yo digo, y aquí el Señor está no solo añadiendo, sino está estableciendo el fundamento de lo que Dios quiere honrar. Yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ahí utiliza la palabra adulterio,
¿verdad?, adulteró con ella en su corazón. Y obviamente esto es en términos genéricos a la humanidad. Una mujer que codicia a un hombre en su corazón está también adulterando en su corazón si es que está casada. Lo mismo, por supuesto, un varón. Dice, y aquí hablando acerca de la seriedad o de la importancia de esto, dice, aquí es una hipérbole, una forma más exagerada de establecer un punto. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Mira qué fuerte, ¿verdad? Esto no es literal, esto es un eufemismo, ¿verdad? Y a la vez una hipérbole para establecer la seriedad de este asunto. Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y luego añade, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Bueno, ¿te imaginas que esto fuera literal? Quizás, ¿verdad? No tendríamos manos, no tendríamos ojos, en fin. Dice, y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aquí está exagerando, ¿verdad?, para establecer la relevancia y la importancia que Dios le da a la fidelidad matrimonial. Incluso más allá del acto mismo físico, Dios apunta aquí a través de Jesucristo en el Sermón del Monte a la actitud, al pensamiento y a la intención del corazón. Por lo tanto, vemos que para Dios la fidelidad y la continuidad matrimonial es algo muy importante y es algo muy serio para Dios. Dios así lo estableció, Dios desde un principio lo ordenó de esta manera y quiere que nosotros podamos comprender la relevancia y la importancia de lo que Dios aquí está diciendo. Todo tipo de relación o acto sexual fuera del matrimonio no solo es pecado, sino que atenta contra el propósito del plan original de Dios. Ahora, en Mateo 19, busquémoslo por favor un poquito más allá, ya no en el Sermón del Monte, sino en las enseñanzas generales que el Señor nos compartió. En Mateo capítulo 19, versículos 1 al 9, vemos que dentro de la importancia que Dios le da a la fidelidad matrimonial, el divorcio y el nuevo matrimonio no es una buena opción para Dios. No es una buena opción para Dios. Mateo 19, 1 al 9 dice lo siguiente. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y este era un problema serio en aquellos días, porque los fariseos habían reinterpretado la ley, ¿verdad?, de tal manera que ellos, añadiendo doctrinas de hombres como si fueran doctrinas de Dios, decían de que si un hombre repetía 3 veces a su esposa, te repudio, te repudio, te repudio, inmediatamente esa persona quedaba liberada del matrimonio y podía casarse con quien quisiera. Eso no era otra forma más que validar, ¿verdad?, la poligamia o el tener muchas mujeres. La verdad es que por cualquier cosa en aquel tiempo los hombres abusaban, ¿verdad?, de su autoridad sobre las mujeres y menospreciaban, ¿verdad?, el valor y la importancia de la mujer. Entonces habían reinterpretado la ley para hacer que fuera meramente un trámite fácil y sencillo, literalmente deshacerse de una esposa que no le gustaba, que no le satisfacía o que simplemente le caía mal. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es cómo el ser humano hoy en día dice que está avanzando en la sociedad, siendo que en el fondo está retrocediendo. Hoy día por cualquier cosa tú te puedes divorciar, tú te puedes separar, ¿verdad? Y legalmente, incluso hoy en día, legalmente ante los hombres, pero no ante Dios, eso, ¿verdad?, se valida. Qué triste, ¿verdad?, que el hombre no avanza, sino más bien retrocede. Bueno, no es por cualquier causa. Es más, dice el verso 4, y respondiendo les dijo el Señor, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Bueno, aquí ya establece un principio muy importante que hoy en día incluso se cuestiona, ¿verdad?, el asunto, ¿verdad?, de género. Dios solo creó al hombre y a la mujer, varón y hembra. Así los creó Dios. No algo extraño, ¿verdad?, un tercer sexo, algo
¿verdad?, ambiguo. No, no hay tal cosa, ¿verdad? Eso no fue creado por Dios, eso no fue, ¿verdad?, de un principio establecido por Dios. Ya sea el homosexualismo o el lesbianismo, bíblicamente llamado la sodomía, eso no agrada a Dios y Dios lo aborrece, Dios lo detesta. Eso es algo que no es algo bueno para el hombre. El ser humano quiere pensar que es algo bueno, pero en realidad solamente está menospreciando, despreciando y está, ¿verdad?, ensuciando su propia mente, su corazón y también su propio cuerpo. Y dijo el versículo 5, por esto el hombre dejará padre y madre. Aquí hay una separación importante de la familia. Cuando tú te casas, no te casas con la familia, te casas con la persona. Tristemente hoy en día pocos entienden este concepto, ¿ya? Y todavía siguen tan pegados a su familia que al final tienen serios problemas en su matrimonio porque no comprenden algo tan simple, tan básico como esto. Obviamente esto no solo aplica al hombre, sino también a la mujer. E implica papás, implica tíos, tías, abuelos, abuelas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hay una separación para santificación del matrimonio. No te olvides que la palabra santificación tiene que ver no solo con el aspecto moral. Santificación también tiene que ver con muchos otros aspectos, porque la palabra en sí significa apartarse de, para dedicarse, consagrarse a. Es decir, apartarse de la familia, ¿verdad?, para consagrarse a su esposa o a su esposo. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, algo muy importante. Luego dice que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya, una unión no solo física en el acto matrimonial, sino también espiritual, emocional, ¿verdad?, aún mental. Dice el verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. O sea, se unen de tal manera que ya son uno. Por esa razón, y aquí esta palabra es importante, por tanto, debido a esto, debido, ¿verdad?, a la santidad, a la unificación fundamental del matrimonio, en conclusión, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, Dios establece súper enfática y claramente lo que es la unidad y la permanencia, la fidelidad matrimonial, ya la continuidad en el matrimonio. Ya, la continuidad en el matrimonio. Y sigamos la lectura un poquito más allá. Ya, estamos en Mateo 19, del 1, vamos a leer hasta el 9. Entonces le dijeron, ya los que estaban ahí, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces podríamos añadir, ¿verdad? Estaban cuestionando al Señor de lo que estaba diciendo. Él les dijo, bueno, Él lo hizo, no yo, sino que Moisés, por la dureza de vuestro corazón. Dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Aquí está estableciendo un principio, un fundamento. Aquí está estableciendo lo básico de lo que es, ¿verdad?, el vínculo, la relación y la institución matrimonial. Pero en un principio no fue así. Dios, cuando creó el matrimonio, lo creó para que estuvieran unidos hasta el día de su muerte. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, y aquí hay una cápita interesante cuando dice salvo por causa de fornicación, y luego dice y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, la simple lectura correcta, gramatical, de un texto nos ayuda a entender lo que está diciendo la palabra. Cristo dice, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer o se divorcia de ella, o una mujer se divorcia de su esposo, salvo por causa de fornicación, tal vez hay una posibilidad de un divorcio o de una separación cuando la otra persona está entregada, ¿verdad?, al pecado, a la maldad, a la fornicación y al adulterio, y hacen imposible que la relación unida continúe. Pero luego dice, y se casa con otra, adultera. Es decir, si hubiera una opción del divorcio en un caso extremo, no solo por la infidelidad, sino por la reiterada infidelidad o por la maldad de la otra persona, no habría oportunidad o no habría ocasión para volver a casarse. Es muy simple, ya en las reglas gramaticales, cuando se pone una coma, ya se da a entender claramente de que eso que está puesto entre comas
¿verdad?, podría omitirse y la relación quedaría, o sea, la frase quedaría completa. Por ejemplo, si sacáramos eso de salvo por causa de fornicación, leeríamos: y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, omitamos esa frase y luego seguimos después de la coma, y se casa con otra, adultera. Si uno se repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Luego, poniendo o añadiendo nuevamente la frase, ¿verdad?, que está en coma, dice: salvo por causa de fornicación. Para hacerlo más simple y reiterarlo, si una persona se divorcia por una causa justificada, y pueden haber causas justificadas, de hecho, para divorcio o para separación, cuando está en riesgo la vida, o cuando hay una inmoralidad, ¿verdad?, constante, donde la persona realmente está despreciando o incluso está poniendo en riesgo a la otra persona, podría haber una separación, podría incluso haber un divorcio, pero no un nuevo matrimonio. Eso es lo que está diciendo acá, de manera muy natural y muy clara. Y se casa con otra, adultera. Y obviamente tanto el hombre como la mujer. Y el que se casa con la repudiada, es decir, con la mujer que fue divorciada, también dice adultera. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿verdad?, que fue repudiada, sigue en el vínculo matrimonial, porque lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Cuál fue la reacción entonces de la gente al ver la claridad y la severidad de esto? Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, mira la mentalidad o la actitud torcida que tenían los fariseos. No conviene casarse. Casi es mejor, bueno, convivir nomás. Y así no me meto en problemas. Así pensaban ellos. Pero esa no era la idea, ni era el espíritu de lo que Dios estaba diciendo. Dios estaba aquí dando una clara señal de la importancia, la relevancia de la fidelidad y continuidad matrimonial. Dice, bueno, entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Incluso después añade: hay personas claramente que no se van a casar, y está bien si es que eso es lo que Dios estableció para esas personas, si es la voluntad o el plan de Dios para esas personas. Y hay personas que se deben casar, se deberían casar, pues no tienen don de continencia, y como después más adelante dice el apóstol Pablo, mejor casarse que estarse quemando, ¿verdad? Bueno, pero no nos vamos a, por ahora, alejar en esa dirección, sino que vamos a seguir estableciendo este punto céntrico, que es la importancia del matrimonio. Así que el divorcio y nuevo matrimonio no es una buena opción para Dios. Ahora, se da hoy en día eso muy comúnmente, y ya vamos a ir ahí, ya vamos a llegar ahí, para ver qué es lo que Dios dice al respecto, ¿ya? O cómo Dios quiere que ordenemos nuestras vidas cuando nosotros nos hemos empeñado en echarlas a perder. Y gloria a Dios que Él es misericordioso y Él tiene su propósito también para nosotros, y vamos a verlo en un momento más. Ahora bien, letra C, o otro pasaje que vamos a compartir. Primera de Corintios 7, 1 al 17. Primera de Corintios 7, 1 al 17. Busquémoslo, por favor. Nos da más luz en cuanto a esto mismo, a la importancia, a la relevancia de la fidelidad y de la continuidad matrimonial. Cuando hablamos de continuidad, hablamos de la fidelidad hasta el día de la muerte de alguno de los dos cónyuges, como se dice, ¿verdad?, en cada matrimonio, hasta que la muerte los separe. Primera de Corintios 7, 1 en adelante, es un excelente pasaje porque lamentablemente la iglesia de Corinto se había desviado a muchas prácticas inmorales, muchas prácticas mundanas, y había dejado que la mentalidad y la psicología del mundo entrara en su doctrina, en su forma de practicar la doctrina. Entonces tenía muchos problemas, y le escriben el apóstol Pablo para que le ayude a tener más claridad en cuanto a estos temas de inmoralidad, de creyentes que eran parte de la iglesia y que estaban viviendo en inmoralidad, etcétera, etcétera. Entonces Dios, a través del apóstol Pablo, le responde. 1 Corintios 7, 1 en adelante. Dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, Pablo está respondiendo, recuerda, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Wow, si quedáramos ahí, ¿verdad?, sonaría como un poco extraño, ¿verdad? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Ya? Cualquier mujer diría, ¿no es cierto?, a un hombre: no me toques, ya, porque es bíblico. No es eso lo que está diciendo acá. Hay que seguir, ya. Un texto fuera de contexto, nunca lo olviden, es un pretexto para decir cualquier cosa.
¿ya? Así que hay que leer en su contexto, en su debido contexto. Bueno, aquí ¿de qué está hablando? ¿Por qué dice eso? En el contexto que hay una persecución, hay dificultades, hay mucha inmoralidad, y en un sentido, ¿verdad?, la soltería casi era una buena opción en aquellos días. Casi era una buena opción, ¿ya? Sin embargo, mire lo que dice: pero a causa de las fornicaciones, porque hay distintos tipos de cometer fornicación, ¿ya?, que es cualquier tipo de pecado sexual fuera del matrimonio, sexo ilícito, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Como que se estuviera contradiciendo, ¿verdad? Y cada una tenga su propio marido. Está hablando aquí de aquellos que no tienen don de continencia, y es mejor, ¿verdad?, estar dentro de una relación matrimonial. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Aquí habla de la importancia de la satisfacción sexual dentro del matrimonio. Dice el verso 4: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Esto es muy distinto a lo que escuchamos, ¿verdad?, en el argumento de muchas feministas hoy en día, ¿verdad? En mi cuerpo, hago lo que yo quiera con mi cuerpo. No, lo siento, no es tu cuerpo. Incluso antes de estar casada, ya le perteneces al Señor por creación. Ya le perteneces a tu familia por nacimiento. Y luego cuando uno se entrega en matrimonio, ya uno pertenece al otro, al cónyuge. Ya mi cuerpo le pertenece a mi esposa, el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. Dice el versículo 4 una vez más: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Nos pertenecemos el uno al otro en el vínculo del matrimonio. Sigue añadiendo acerca de lo mismo, ya basado en la fuerza del argumento del versículo 2. Repito el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, ya por el problema de la tentación sexual, de caer, ¿no es cierto?, en el pecado fuera del matrimonio, de eso es lo que está hablando. Es bueno casarse, y dentro de estar casado es bueno satisfacerse mutuamente para evitar, ¿verdad?, caer en fornicación o en adulterio. Entonces sigue añadiendo en el versículo 5: no neguéis el uno al otro. Es decir, que no hay una abstinencia dentro de la relación matrimonial. A no ser, aquí menciona, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, un paréntesis en este sentido: a no ser por algún tiempo. Ese algún tiempo literalmente es poco tiempo. O sea, Dios, conociendo nuestra formación, Él nos creó, Él sabe cómo somos, ¿verdad? Él está diciendo que es importante que sea breve esto. Por algún tiempo de mutuo consentimiento. No puede ni debe ser unilateral. Debe ser mutuo, para ocuparos sosegadamente en la oración. Importante, ¿verdad?, es tomar tiempo aparte para dedicarse a orar. Esto probablemente implica también, ¿no es cierto?, el ayuno, la oración, la vigilia, tiempo en el que podamos apartar para el Señor en lectura de la Biblia y en oración. Pero nuevamente vuelve a insistir, porque sigue el argumento del versículo 2, a causa de las fornicaciones. Y dice: y volved a juntaros en uno. Eso, volver a juntarnos en uno, ¿a qué se refiere? Se refiere a la relación sexual, ¿verdad? Para que, y vuelve a insistir en lo mismo, para que no os tiente Satanás, y lo deja re claro aquí, a causa de vuestra incontinencia, de abstenerse de la relación sexual en el contexto del matrimonio. Entonces, mira, Dios le está dando mucha importancia a la satisfacción mutua dentro del matrimonio, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente relevante, es sumamente importante entender, ¿verdad?, el valor que Dios le da al matrimonio y a la relación íntima dentro del matrimonio. Es más, añade también aquí otro concepto interesante, el versículo 6. Mas yo digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien, ya, esto es por decirlo de una manera, un consejo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya, un consejo bajo inspiración de Dios, pero un consejo para ayudar de alguna manera a la condición histórica, cultural de aquel tiempo. Recuerda que Pablo está respondiendo
preguntas complejas que le hicieron los creyentes de Corinto. Y en Corinto había un desorden tremendo, peor que el que hay ahora. ¿Ya? Vamos a ver después por qué digo peor que el que hay ahora. ¿Ya? Dice el versículo 7, en este concesión, en este consejo que Pablo está compartiendo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Y cómo era Pablo? En este contexto no tenía esposa. No sabemos con plena exactitud si había sido casado y quedó viudo o si nunca estuvo casado. Algunos dicen de que tenía que estar casado porque era parte del Sanedrín, y para ser parte del Sanedrín los judíos exigían que estuviera casado. Pero si es así, en algún momento probablemente su esposa murió, ¿ya? Y es por eso, ¿verdad?, que aquí él se presenta no casado. Ya ese es el punto. Aquí no está casado, ya sea porque o no se casó o porque enviudó. Y a propósito, el enviudar significa terminar o romper con el vínculo matrimonial. O sea, una persona viuda no está casada. Concluyó su vínculo matrimonial, porque recuerda que el trato fue hasta que la muerte nos separe. ¿Ya? Sigamos la lectura. Pero cada individuo en forma individual tiene su propio don de Dios. Uno es la verdad de un modo y otro de otro. Y esto se refiere a los que no se van a casar. Hay personas que tienen esa capacidad de no casarse. Ya me acuerdo un joven que una vez me preguntó, ¿será que Dios quiere que no me case? Entonces yo le dije, bueno, si en algún momento ves a una muchacha, ¿no es cierto?, muy atractiva y sensual, te pasa algo, ¿no? Sí, me dijo. Entonces cásate mejor. ¿Ya? Cásate mejor, ¿para qué meterse en problemas? Ya, bueno, estábamos conversando, ¿no es cierto? Era muy sencilla la explicación o la ilustración que le di para que entendiera que esa persona probablemente necesitaba casarse porque no tenía un tipo de don de continencia. Sigamos la idea. Dice, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, y a las que ya no están casadas, que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, no estando casados. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Mira que claro, que prístino, ¿verdad?, el pensamiento como lo expresa el apóstol Pablo, con mucha franqueza, con mucha honestidad. Recuerda que el argumento principal lo viene trayendo del versículo 2, pero a causa de las fornicaciones. Pablo sabía que en la iglesia de Corinto había muchos problemas con respecto a este tema. Entonces, vemos acá que el nuevo matrimonio no es una buena opción para Dios. Y que si llegamos al Señor con una relación destruida, que es imposible revertir, y eso lo vamos a ver ahora, es necesario ordenar nuestra vida y regularizar de la mejor forma posible, conforme a la voluntad de Dios, nuestra condición. Vamos a seguir con la lectura hasta el versículo 17. Pero los que están unidos en matrimonio, y aquí no es un consejo de Pablo, aquí ya es un mandamiento directo del Señor. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, aquí ya no es un consejo, esto no es una sugerencia, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y esto es viceversa, o sea, que el hombre no se separe de la mujer. Ya, de ambas vías, digamos. Y luego, mire lo que dice el versículo 11, que interesante, dice, y si se separa, recordemos que el Señor había establecido que había una sola salvedad en el caso, ¿verdad?, de una separación o un divorcio, que es por un adulterio constante, permanente, ¿verdad?, dañino, donde se pone en riesgo a la otra persona. Dice, y si se separa, o sea, si se llegara a esta condición en la que por distintas razones de fuerza mayor ya es imposible continuar con la unidad matrimonial, si se separa, que no es la idea, que no es el propósito de Dios, que no es el plan de Dios, pero si se separa, ¿qué dice? Súper claro. Si se separa, quédese sin casar. Ahora, esto no lo digo yo, esto no lo dice el apóstol Pablo, esto lo dice el Señor. Ya, la palabra simple y clara es lo que nos muestra. Quédese sin casar. O sea, eso de rehacer su vida, eso es un invento del hombre. Ese no es el plan de Dios. No, pero es que tengo todo el derecho de rehacer mi vida. Bueno, tenías todo el derecho de no echarla a perder en primer lugar.
¿ya? Y seguir el plan y los propósitos del Señor. Puede que esto no sea popular, puede que esto no guste, puede que esto no agrade, pero es lo que Dios está diciendo aquí en su palabra. Clara y simple. Dice, y si se separa, quédese sin casar. Esto no necesitamos conocer el hebreo, el griego, el arameo para entender lo que dice. Por eso es que digo que la Biblia no es difícil de entender. No es difícil de entender. Muchas personas, para excusarse de no querer aceptar lo que Dios dice en su palabra, dicen, no, es que la Biblia es muy difícil de entender. No, si no es difícil, es súper claro. Ahora, sí podemos conceder que es difícil de creer. Eso sí, puede que tú no lo creas, puede que a ti no te guste, pero eso es otra cosa. La Biblia aquí es súper clara. Quédese sin casar. O, hay una salvedad, hay una posibilidad. Sí la hay. Reconcíliese con su marido. Obviamente esto es viceversa, o sea, reconcíliese con su esposa, siendo el caso. Y luego por eso añade, y que el marido no abandone a su mujer. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo usa las palabras aquí. Refiriéndose a la esposa, habla de separarse, ya de apartarse. Pero refiriéndose al hombre, usa una palabra mucho más fuerte y mucho más incisiva. ¿Qué palabra usa? Abandonar. Porque es un abandono. Y esto es porque el hombre tiene más responsabilidad que la mujer en la relación matrimonial. Lo voy a repetir por si no queda claro. El hombre, nosotros tenemos más responsabilidad en la relación matrimonial que la mujer. Porque como sacerdotes del hogar vamos a rendir cuentas ante el Señor. ¿Ya? Entonces aquí el acto de una mujer de separarse, de alejarse, es de separación, pero el acto de un hombre es abandono. Abandono, así tal cual. Verso 12. A los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, y vuelve a repetir la palabra, no la abandone. Bueno, pero ¿y qué pasa si es que llego a Cristo, ¿verdad? Y mi esposa no se convierte? Y mi esposa ahí, ¿verdad? Es como una gotera continua y es complicada y es rencillosa y es dificultosa y se queja todo el día. No estoy haciendo alusión a nadie por si acaso, ¿ya? No la abandone, dice. No la abandone. Pero ella no es creyente, no importa, no la abandone, es tu esposa. Ante Dios están casados, son una sola carne, no la abandone. Luego al revés, ¿verdad? Y si la mujer tiene marido que no sea creyente, ya, y hoy, pero pastor, es complicado el hombre, ¿verdad? Alcohólico y enojón, y tampoco estoy señalando a nadie por si acaso, ¿ya? Y es mañoso. ¿Qué dice? Y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Ya? No la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, o sea, si el incrédulo, el inconverso, complicado, mañoso y todo lo anterior, ¿verdad? Se quiere separar, sepárese. A que se vaya. Pues no está el hermano o la hermana, porque siempre está hablando mutuamente, sujeto a servidumbre. No está sujeto a servidumbre, o sea, no está sujeto a esclavitud, lo que está diciendo. ¿Ya? O sea, si él se quiere ir, que se vaya. En semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. ¿Qué significa esto? Que no debería haber una lucha, ¿verdad? Ahí una pugna, no te vayas. Y bueno, si se va, si ya se intentó todo lo necesario para reconciliar el matrimonio y el incrédulo se quiere ir, se va a ir. La mujer o el varón, ¿no es cierto? Si la mujer se va, se queda en paz. Pero, volviendo, ¿verdad?, a lo que vimos en el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, deje la puerta abierta para una reconciliación. De tal manera que si un incrédulo se va, ok, se va por su propia voluntad, yo no tuve nada que ver al respecto, yo todo lo contrario, como creyente siempre busqué la reconciliación, y si el incrédulo se va, ok, se va, yo quedo en paz, pero dejo la puerta abierta para a futuro una posible reconciliación. Y todos sabemos que a veces la vida da vueltas, ¿verdad? Y muchas veces aquellos que tomaron malos pasos
Dios les castiga, Dios les juzga o les disciplina y eventualmente puede haber un arrepentimiento. ¿Ya? Queda la puerta abierta, ¿verdad?, para una pacificación o para una reconciliación. Porque, y aquí añade el argumento, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? El hombre se puede convertir en la unión matrimonial como también habiéndose alejado. Dios puede tratar con su vida. Quizás sea salvo tu marido. O, ¿qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? No sabemos eso. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias del Señor. Y esto es importante, lo último que dice acá. Porque cuando llegamos al Señor, no nunca olvides, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No es necesariamente un borrón y cuenta nueva, porque hay consecuencias que siempre van a permanecer. Siempre van a permanecer. Pero como llegamos al Señor, ya debemos procurar ordenar nuestra vida conforme a eso. Es decir, si yo llego al Señor y estoy conviviendo en fornicación con una persona, porque se llama fornicación, no convivencia. Eso es un pecado ante los ojos del Señor. Cada día que pasa una persona en concubinato, en fornicación, en, ¿no es cierto?, lo que llaman hoy en día juntarse, eso es pecado y es maldad ante los ojos de Dios. Eso no debe ser. Entonces, ¿qué debe hacer un creyente cuando llega al Señor? Bueno, buscar arreglar su situación. A veces hay casos en los que la persona ya cometió muchos errores. Siempre me recuerdo el misionero que fundó esta iglesia. Él decía, a veces las personas, ¿verdad?, hacen huevos revueltos y después llegan al Señor y quieren que el Señor los separe. Bueno, Dios puede hacer el milagro, pero la verdad es que a veces lo que Dios quiere hacer es un rico omelette. Es decir, lo que hay, sacarle lo mejor posible. A veces hay personas que ya han echado a perder su vida en este aspecto. Y ya se han separado una o varias veces, ¿verdad? Tienen hijos por aquí, por allá, y llegan al Señor, se convierten y se dan cuenta de que Dios tiene un plan también para su vida, porque Dios es misericordioso y Dios perdona, Dios ama, y Él busca que nosotros podamos también ajustarnos a su voluntad. Entonces, con lo que queda, o como decimos, ¿verdad?, coloquialmente, con lo que hay, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer maravillas. Y a veces Dios ordena esto, pero es necesario que nosotros ordenemos nuestra vida en ese sentido. Es decir, si yo estaba en fornicación, ¿verdad?, y llego a Cristo y me doy cuenta que estoy en pecado, ¿qué debo hacer? Bueno, casarme, arreglar mi condición, arreglar mi situación. Debo procurar casarme. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo había estado casado antes, pero ahora ya tengo hijos, tengo toda una familia? Bueno, te aseguro que Dios no va a querer que tú abandones a esa familia, ¿ya?, para volver a revivir una relación que ya murió. Porque quizás la otra persona tal vez ya está casada o quizás rehizo su vida con otra familia. Sería peor, ¿no es cierto?, la solución que la enfermedad, peor el remedio que la enfermedad. Pero ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Ordenarse, arreglar su vida, romper correctamente las relaciones, ¿verdad?, previas y poder unirse en el vínculo del matrimonio y jurarse en el Señor lealtad hasta que la muerte los separe. Fíjate que Dios es misericordioso. Él sabe que nosotros muchas veces como hombres somos pecadores y vamos a echar a perder nuestras vidas. No olvides, por ejemplo, a la mujer samaritana. Una mujer que ya había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento no era su esposo. Dios no le tiró toda la caballería encima, ¿no es cierto?, ni le tiró la Torá encima para enrostrarle de que ella estaba en adulterio. No, Dios le mostró amor, cariño, le dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Eso le dijo el Señor a esta mujer pecadora, dando a entender que Dios podía hacer una obra transformadora en ella. Y Dios la salvó con amor eterno, como nos salvó a nosotros. Nosotros no podríamos tirar una piedra a esa pecadora, ¿verdad?, porque nosotros mismos también hemos echado a perder nuestras vidas. Solo acuérdate de qué manera tú llegaste al Señor. ¿O acaso tú eres mejor que ella? Somos todos dos pecadores. Romanos 3 dice, estamos todos bajo pecado. Estamos todos bajo pecado. Ninguno de nosotros merece la salvación. Así que no podemos juzgar, ni tirar piedras, ni levantar la mano. Pero sí podemos mostrar que Dios es un Dios que restaura, un Dios que ama. De tal manera que si tú llegaste al Señor en una condición como tal, bueno, arregla tu condición, haz lo correcto.
ya embarraste, ya hiciste cosas malas, ya hay consecuencias de eso y probablemente tu vida, para el resto de tu vida, va a haber complicación. Ok, se acepta, se entiende, se asume, pero no tenemos por qué seguir echando nuestra vida a perder de aquí en adelante. O sea, si ya cometí errores, ¿por qué no arreglar esos errores? O si no se pueden algunos arreglar, ¿por qué no mejor, verdad, cortar y hacer una nueva relación correcta ante los ojos del Señor? Bueno, todas esas cosas son para algunas personas temas complejos, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir, son temas complejos no porque no sea difícil de entender, sino porque son difíciles de creer. Yo siempre he postulado lo siguiente: para los problemas más complejos de la vida hay soluciones que son las más sencillas de este mundo. Cuando lo bueno es bueno, cuando lo malo es malo, cuando sabemos discernir entre lo profano, lo inmundo, ¿verdad?, de lo santo. La verdad es que es muy simple: arregla tu vida, ordena tu condición. Dios te ama, Dios te salvó con amor eterno, Dios te buscó, te dio la posibilidad de una nueva vida. Bueno, aprovecha eso, honra al Señor y ordena tu vida. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Sí, pero es que es muy difícil, pero es que es imposible. Bueno, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Fíjate que es hermoso cuando un pecador arrepentido llega a Cristo, porque a pesar de su condición, de su vida y sus errores y de sus maldades de corazón, Dios le limpia, Dios le restaura. Si Dios nos perdona, nosotros también debemos ser capaces de perdonarnos unos a otros y perdonarnos a nosotros mismos. A veces hay una culpa que uno arrastra y es consecuencia de nuestros pecados y nuestras maldades. Pero Dios hasta eso nos puede limpiar y nos puede restaurar. Dios es amoroso y Dios es misericordioso. Pero ordena tu vida, haz lo correcto. Ya cometiste errores, echaste a perder tu vida, ok. Pero de aquí en adelante en Cristo Dios te da una nueva oportunidad. Dios te da una oportunidad maravillosa de hacer las cosas bien, como debiste tal vez hacerlo desde un principio. Bueno, ya ok, pero ya lo hiciste, ya fue. No podemos llorar sobre la leche derramada, pero sí podemos evitar que se nos vuelva a caer. ¿Te das cuenta? Entonces, ordena tu vida, arregla tu vida conforme a la voluntad del Señor. Si cometiste un error, no lo vuelvas a cometer. Eso fue lo que le dijo a la mujer pillada en el acto mismo de adulterio, ¿te acuerdas? Cuando la trajeron para que el Señor la juzgara y poder apedrearla, ¿qué les dijo el Señor? Ok, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Wow! Ahí los mató a todos. Desde el más viejo hasta el más jovencito se fueron con la cabeza agacha, porque ellos sabían lo que había en su corazón. Dios se los enrostró. ¿Y hay alguien aquí que te condene? ¿Hay alguien más que te condene?, le preguntó el Señor a la mujer. No, no hay nadie, Señor. Ni yo te condeno, le dice. ¿Te das cuenta? El Señor no la condenó. ¿Pero qué le dijo? Ok, vuelve a tu vida, vete, pero no peques más. Ok, está súper claro. No necesitas mayor explicación. Ordena tu vida, haz las cosas bien. Si necesitas consejo, busca el consejo, ¿verdad?, en personas maduras que sepan la palabra del Señor y que te puedan orientar. No busque el acomodo o No, si entiendes esto, arregla tu vida, busca al Señor y ordénate conforme a su voluntad. Así que en primer lugar Dios honra la fidelidad matrimonial. Y esto lo hace de manera muy clara y evidente en su palabra. En segundo lugar, número 2, Dios honra la pureza y santidad de la sexualidad humana en el contexto del matrimonio. Este es el segundo punto. Dios honra la pureza y la santidad de la sexualidad humana en el contexto del matrimonio. En otras palabras, el sexo es bueno, es genial, pero dentro del matrimonio. Es como el fuego. El fuego, ¿verdad?, es muy agradable cuando está ahí contenido, ¿verdad?, en un artefacto que llamamos estufa, o cocina, o como sea que le llamen en otras partes del mundo, ¿verdad?, hoguera, en fin. Es rico, ¿verdad?, sobre todo una noche fría, una noche muy helada, ¿verdad?, ahí al lado de la chimenea, ¿verdad?, estar ahí calentándose. ¡Uy, qué cosa más rica! No hay como el calorcito del fuego, ¿verdad?,
No es reemplazable ni por el gas, ni por la electricidad, ni por ninguna otra cosa. El calorcito del fuego es irreemplazable. Ahora, ¿qué pasa si ese fuego ya no está en la chimenea o en la estufa? Está en las paredes de nuestra casa, subiendo por las cortinas de nuestro dormitorio. ¿Qué pasa ahí? Ahí es horrible, terrible, es un incendio, es destructivo, echa a perder, quema, destruye. Bueno, así es más o menos el sexo. Por eso es que el Señor recomienda, acuérdate, los de Corinto, mejor casarse que estarse quemando, es decir, mejor la estufita que el incendio. Eso es lo que está diciendo. Ya, a buen entendedor, pocas palabras. Ahora bien, mire lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 20. 1 Corintios 6, versículo 9. Te vas a dar cuenta que varios de estos pasajes están en Corinto, porque era un problema en la iglesia de Corinto. Y aquí vamos a ver por qué. Y vamos a darnos cuenta de que nosotros hoy en día no estamos peor. A veces decimos, no, es que hoy en día la sociedad está corrompida. Oye, si el problema del ser humano siempre ha existido. Ya, como dijo el predicador, nada nuevo hay bajo el sol. Nada nuevo. Miren lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, porque es un tipo de injusticia tremenda. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, los gays, ¿no es cierto?, los homosexuales, los trans y todo eso, están aquí. Ni los que se echan con varones, los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué lista, ¿verdad?, más negra. Qué lista más, ¿cómo decirlo?, sucia, ¿verdad?, de pecados tan horribles. Pero miren lo que dice el versículo 11, por favor. Y esto erais algunos. ¡Wow! Ahora entendemos por qué Pablo es tan claro, es tan directo, es tan honesto, es tan, ¿no es cierto?, incisivo con respecto a este tema de la fornicación. Porque era un problema en la iglesia de Corinto. Aquí estamos hablando casi, ¿cuánto? 2000 años atrás. Este problema, porque casi suena como las noticias de hoy día en la mañana, ¿verdad? Estos problemas ya estaban ya hace 2000 años atrás. Ya estaban. Solo que hoy en día quizás por las comunicaciones son más conocidos, pero estos problemas siempre han estado. Y esto eréis algunos, dice. ¿A quién está hablando aquí? A la iglesia de Corinto. A una iglesia del Señor. A una iglesia de Cristo. No, pero ¿y cómo en la iglesia, ¿no es cierto?, hay fornicarios, y hay adúlteros, y hay estafadores? ¿En una iglesia? Por supuesto. Si es una iglesia compuesta de pecadores, como tú, como yo, como todos nosotros. Dios nos vino a buscar y a salvar lo que estaba bien, lo que estaba perfecto, lo que no tenía problemas. ¿A quién vino a buscar Dios? Él vino a buscar y a salvar a nosotros, que nos habíamos perdido. Que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados conforme al príncipe de este siglo, siguiendo la corriente de este mundo, dice Efesios capítulo 2. Y esto eres alguno. Pero miren lo que dice, por favor. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. A esto puedes decirle un fuerte amén. Lo voy a leer una vez más. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, hermano. Porque Dios no vino a buscar santos, vino a buscar pecadores. Las prostitutas y los publicanos, que eran traidores en ese tiempo, considerados como traidores a la patria, iban primero en la lista al reino de los cielos porque ellos se arrepintieron. Algunos de ellos se arrepintieron y buscaron al Señor. Y los fariseos, que se creían tan justos y tan santos, eran los últimos en la lista, o quizás ni siquiera estaban en la lista porque aún no se habían arrepentido ante el Señor. ¿Te das cuenta? Esto es lo que nos presenta aquí el Señor en su palabra, con franqueza, con honestidad, con amor, con misericordia. Dice el versículo, ¿dónde quedamos? Perdón, 12. Dice, todas las cosas, y aquí establece el argumento, ya,
fuerte, principal de este contexto, dice: todas las cosas me son lícitas. ¿Ya? Era un problema que tenían los de Corinto. Ellos creían de que en Cristo tenían libertad y podían hacer lo que querían, lo que quisieran. Dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, o sea, todo es legal, todo puedo hacer, mas no todas convienen. No todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, o sea, todo lo puedo hacer, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y uno de los aspectos adictivos, ¿no es cierto?, que tiene el sexo es lo gratificante que es. Y el sexo fuera del matrimonio también lo es. El pan comido en oculto, como dice el libro de Proverbios, relacionado, ¿verdad?, al adúltero de corazón o al adúltero. No todas las cosas que se pueden hacer se deben hacer. Hoy en día, incluso en nuestro país, hay leyes que regulan ciertas cosas y que te dicen: esto usted lo puede hacer. Pero nosotros como cristianos no deberíamos hacerlas. No deberíamos hacer eso. Hoy en día la ley te dice que se puede abortar por alguna causal. Un creyente no debería abortar en ninguna circunstancia, en ninguna causal, porque es asesinar una vida inocente, y no solo inocente, sino que también indefensa. Eso es crueldad, eso es maldad, eso es asesinato, eso es idolatría. Eso no es avanzar en la sociedad, eso es retroceder a la antigüedad, cuando las mujeres sacrificaban a sus hijos ante Moloch, sacrificaban a sus hijos ante un ídolo pagano, religioso. Eso es maldad. Así que hay cosas que no debemos hacer. Hoy en día la ley dice que tú te puedes separar, divorciar y casarte nuevamente con quien tú quieras y cuantas veces tú quieras. Un creyente no debe hacer eso. Es una ley, pero no debemos hacer eso. Cosas que son lícitas, son legales, pero no son correctas. Es lo que está diciendo acá. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Aquí está usando una ilustración. Pero tanto el uno como la otra las destruirá Dios. Pero el cuerpo, nuestro cuerpo, no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El poder de la resurrección es lo que nos permite andar en vida nueva. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Por qué aquí habla de las rameras, de las prostitutas? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. La relación sexual une a las personas. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Bueno, Dios no quiere que nosotros caigamos en fornicación. Por eso es que dice el verso 18: huid, aléjense, como hizo José en el Antiguo Testamento. Arranquen de la fornicación, que era un problema grave en aquellos días. Y a propósito, la palabra fornicación, en el idioma original, en que fue escrito el Nuevo Testamento, es literalmente la palabra porneía. De ahí viene la palabra porno, que literalmente significa venta o transacción, ¿ya? Y de ahí también deriva nuestra palabra en español pornografía, o sea, porno gráfico, visual. La palabra fornicación literalmente era traducida o entendida como prostitución. Resulta que en los tiempos de la iglesia ya en Corinto era terrible. Era horrible porque había un templo dedicado a Diana de los Efesios, o Afrodita, según los griegos, no los romanos. Y a Diana le llamaban los romanos, a Afrodita le llamaban los griegos, que era un templo dedicado a esta diosa, donde había más de 1000 prostitutas. ¿Y qué hacían los hombres? Y habían también prostitutos, varones. Iban a satisfacer sus deseos sexuales, dejando una ofrenda, dinero, una transacción, ¿verdad? Y de esa manera estaban enriqueciendo el templo. Bueno, era un problema grave, era un problema serio. Y como había matrimonios, ¿verdad?, creyentes que se habían convertido y que practicaban esto de la abstinencia, porque lo practicaban, había una corriente filosófica muy fuerte en aquellos días de los estoicos y los epicúreos, que eran básicamente los gnósticos.
que creían, ya los estoicos creían de que había que maltratar el cuerpo y abstenerse de cosas. Entonces ellos ayunaban, ellos también se abstenían de sexo y de muchas otras cosas para liberar el espíritu, para tener una relación espiritual más profunda. Y eso lo trajeron a la iglesia. Y estaban los estoicos, que eran ellos, y los epicúreos, que ellos creían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, démosle nomás al cuerpo hasta que nos dé más. Bueno, esas filosofías humanas, seculares, empezaron a entrar dentro de la iglesia. Y algunos empezaron a justificar, como había abstención en el matrimonio, satisfacerse, ¿verdad?, con una prostituta. Suena feo, ¿no es cierto? Claro que era feo. Claro que era horrible. Eran prácticas pecaminosas. Tanto así que dentro de la iglesia de Corinto había un muchacho que se metió con su madrastra. Eso está en 1 Corintios capítulo 5. Y Pablo lo juzgó severamente. Era un problema aquellos días el tema del sexo, de la fornicación y del adulterio. Era un problema serio el tema de la prostitución. Había creyentes que iban a satisfacer sus deseos sexuales con prostitutas. Eso no está bien. Eso es maldad. Por eso es que Pablo es tan severo y es tan claro al hablar acerca de este tema. Por eso es que menciona, ¿verdad?, en los versículos 15 en adelante el tema de la ramera. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaréis pues los miembros de Cristo y los seré miembros de una ramera? De ningún modo. O sea, cambien el chip, cambien la idea. No tenemos por qué sujetarnos a las corrientes de este mundo, al pensamiento de este mundo. Corinto era una ciudad muy pervertida. De hecho, había un término en aquellos días para referirse a las personas libertinas, a las personas que, ¿cómo decirlo?, vivían la vida loca. ¿Me entienden, verdad? Vivían vidas pecaminosas, licenciosas, en fin, lujuriosas. ¿Y sabes cuál era el término que se usaba en aquellos días para eso? Corintasomai. No, este es un corintasomai. Un cuerpo de Corinto. Somai es cuerpo, cuerpo de Corinto, literalmente. Este es un corintasomai, es como un pervertido, no, este es un degenerado. Sería como la palabra, ¿no es cierto?, como más cercana quizás para nosotros. Este es un corintasomai. Y ahí estaba metida la iglesia, en medio de la cochinada de Corinto. Por eso es que les dice, y esto eréis algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido rescatados de esa manera de vivir. Glorificad pues al Señor en sus cuerpos. Huyan de la fornicación, porque cualquier otro pecado, dice el verso 18, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación. Una persona no debe buscar satisfacer sus deseos sexuales fuera del matrimonio, ni en la prostitución, ni en el adulterio, ni en la pornografía, ni en ningún otro acto sexual ilícito que no sea, fuera del matrimonio. Por eso Dios creó el matrimonio, porque la sexualidad es algo valioso para Dios, es agradable, es algo benéfico, es algo bueno, pero dentro del contexto del matrimonio. Así lo creó Dios, ese fue el plan de Dios. Por lo tanto, debemos huir de la fornicación, porque nuestro cuerpo es santo para Dios, y en el matrimonio nos pertenecemos el uno al otro con nuestro cónyuge, en un santo estado matrimonial. No seamos, ¿verdad?, como estos creyentes de Corinto que estaban ahí, ¿no es cierto? Bueno, si el cuerpo es material, y si el cuerpo es material y el espíritu es inmaterial, ¿verdad?, no importa lo que haga con mi cuerpo material. Eso creían, porque habían dejado permear la psicología, habían dejado permear, ¿verdad?, el pensamiento griego de aquellos días, de Aristóteles y de otros más, de esta dualidad. El dualismo se llama eso en términos más exactos, el dualismo aristotélico, ya de que lo inmaterial, ¿no es cierto?, es superior y lo material es inferior. No, Dios después más adelante a través del apóstol Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. A Dios le interesa no solo nuestro espíritu, también le interesa nuestro cuerpo y también nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vayamos a 1 Tesalonicenses 4, 1 al 5.
1 Tesalonicenses 4, 1 al 5. Por lo tanto, la voluntad de Dios es nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4, 1 al 5. Así dice, 1 Tesalonicenses 4, 1 al 5. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cómo Dios quiere que nos conduzcamos? ¿Cómo Dios quiere que agrademos a Dios? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué instrucciones? Bueno, verso 3. Pues la voluntad de Dios, ¿qué dice? Es vuestra santificación. Y mira lo que añade. Que os apartéis de fornicación, de prostitución, de pornografía, de cualquier pecado sexual fuera del matrimonio. Cualquier búsqueda de satisfacción sexual fuera del contexto del matrimonio. Que cada uno de vosotros, y aquí da fuerza el argumento, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o esposo en santidad y honor, porque es allí donde uno haya verdadera satisfacción. Ahí está, ¿verdad?, en la estufa, en la chimenea, ¿verdad?, donde uno puede disfrutar de ese fuego tan benéfico. No, ¿verdad?, un incendio destructivo. Luego añade el 5. No en pasión de concupiscencia, un deseo sexual desenfrenado, desbocado, como los gentiles, como los incrédulos, los inconversos, como el mundo allá afuera, que no conocen a Dios, Los romanos tenían una conducta terriblemente inmoral, desastrosa. Prácticamente sus fiestas eran orgías de glotonería, de alcohol y de sexo. Eso la historia lo confirma. Los arqueólogos que han encontrado, ¿verdad?, sitios donde se practicaban estos banquetes a través de las pinturas y dibujos que ellos dejaban allí, decoración, lo confirman. Así que el hombre no está avanzando, está retrocediendo a la conducta moral y pecaminosa de la antigüedad. La licenciosidad, ¿verdad?, de los griegos, la sensualidad de los griegos. Hoy en día se da muy poca relevancia e importancia al honor, a la santidad, a la pureza, al recato. Qué importante, son cosas fundamentales para Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación y adulterio, estableciendo una sana y santa relación matrimonial. Y si no nos vamos a casar, que sea porque tenemos tal vez el don de continencia y podemos manejarnos de esa manera. Pero si no, mejor es casarse que estarse quemando. Hebreos 13:4, con esto vamos a terminar por hoy. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, el versículo 4, dice aquí la palabra del Señor. Honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Incluso si antes de Cristo eché mi vida a perder y cometí muchos errores y me casé, me divorcié, me volví a casar, me volví a separar, me volví a casar y dejé, ¿no es cierto?, hijos por todo el mundo. Pero Dios me salvó, me rescató de la cochinada de este mundo. Y me limpió. Y ordenó mis pasos. Y ordené mi vida. Y me casé como corresponde. Hasta que la muerte nos separe, entendiendo el plan y propósito de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio. Esa condición, ¿verdad?, en la que uno puede llegar a estar cuando obedece la voluntad de Dios. Y si nunca probé el sexo fuera del matrimonio, llegué al altar virgen, puro, casto, porque se puede. Hoy en día el mundo te dice que no se puede, pero escúchame, joven, sí se puede. Es posible llegar sin haber tenido relaciones sexuales al altar.
es aconsejable, es lo mejor, es maravilloso, es fantástico poder compartir tu vida con alguien a tu lado que tú sabes que es la única persona con la que tú estuviste y que tú sabes que esa persona, viceversa, la única persona con la que tú estuviste y que ella estuvo. Es maravilloso, es una condición que es posible, es una condición que muchos cristianos hoy en día la viven, la han experimentado. Se puede y es posible, y gloria a Dios por eso, hermano. Se puede, ya sea de un caso o de otro. Si Dios guía tu vida, ordena tu vida conforme a su voluntad, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará Dios. Si tú has cometido errores, has pecado, te has apartado, Dios es lleno de misericordia y bondad. El pecado de la fornicación y el adulterio no es más ni menos que cualquier otro pecado que nosotros hayamos cometido. Y de todo eso nos perdonó el Señor. Si uno infringe en un punto la ley, se hace culpable de todo. Por lo tanto, no somos mejores ni peores. No somos más santos que los demás, ni menos santos que otros, como para no alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Que el amor de Dios es grande. Él sabe que somos carne, pero Él nos quiere limpiar, Él nos quiere restaurar, y Él nos quiere volver a poner en el carril correcto, en el camino angosto, ¿verdad?, por la senda recta, donde no debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino mantenernos firmes para servir santos y puros al Señor. ¿Es posible? Sí, se puede. Yo he visto cómo Dios ha restaurado la vida de aquellos que han cometido adulterio, y sus matrimonios han sido restaurados y hoy en día están sirviendo al Señor con alegría y con gozo. Yo he visto cómo jóvenes han echado a perder su vida y aún con niños a cuestas Dios les ha levantado, les ha honrado, y en el matrimonio Dios les ha bendecido por ordenar su vida conforme a la voluntad de Dios. Porque nunca olvide, la voluntad de Dios siempre, cada vez, en toda oportunidad, en todo lugar, de cualquier forma, siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, en esta sociedad actual, como está, en la que a veces nos quejamos que estamos tan mal, tan terribles, mira, hermano, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pero aún así, honroso, hay algo que honrar. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Si tú eres joven, enfócate en el matrimonio, porque es un estado honroso. Si tú eres casado, honra tu matrimonio. Busca fortalecerlo para la gloria de Dios. Esa es la voluntad de Dios con respecto a esto. Próximo domingo vamos a seguir hablando de esto. Vamos a hablar cómo Dios detesta, además del adulterio y la fornicación, la infidelidad espiritual. Y vamos a ver también cuál debe ser nuestra actitud de arrepentimiento cuando hemos cometido adulterio, fornicación, o nos hemos alejado del Señor y queremos que Dios restaure nuestras vidas. Y también vamos a hablar de la importancia que es para Dios la santidad. Vamos a terminar en oración. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta hora, que ha sido muy clara, muy franca. Ayúdanos, Padre, a poder entender el propósito que tú tienes detrás de cada una de estas cosas, ¿verdad? Especialmente en cuanto al matrimonio. Ayúdanos a entender lo importante que es, lo importante, Padre Celestial, que es para nuestra sociedad, para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Este estado, esta institución tan linda, tan maravillosa, tan destacable que es el matrimonio. Qué triste es como a veces hemos tomado malas decisiones y hemos echado a perder nuestras vidas por ignorancia. Pero tú, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora mandas a todos los hombres que nos arrepintamos y nos volquemos a ti. Y aquellos que ya lo hemos hecho, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en tus caminos, sin desviarnos, sin alejarnos de tu propósito y de tu voluntad, sino mantenernos firmes en tus caminos en santidad, y aquellos que estamos casados poder honrar nuestro matrimonio. Y aquellos que aún no lo están, encamínalos, Señor, para esta tu voluntad que es tan buena, tan agradable y tan perfecta. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga.